Cuando hablamos de veracidad o veraz, estamos haciendo alusión a alguien que es auténtico y coherente. Esta es una de las actitudes que considero están muy olvidadas en nuestros tiempos, sobre todo porque vivimos en una época en donde pululan situaciones que van falseando una realidad. Y el gran desafío que tenemos nosotros como cristianos es si en verdad estamos siendo veraz, como dice aquí en esta explicación. La iglesia es auténtica, es veraz, es coherente. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto? El filósofo y teólogo de nombre Soren Kierkegaard decía: ¿con cuánta frecuencia vemos gente que, o bien por indolencia espiritual, vive de las migajas que caen de la mesa de otros, o bien, por motivos puramente egoístas, intentan vivir su vida en los demás y termina como el mentiroso de repetir sus historias, se las cree? Caemos confundidos en una manera de configurarnos pretendiendo que eso somos, pero que en verdad estamos muy lejos de ser. Porque si queremos apelar a la veracidad, tenemos que recordar que el tiempo actual, nuestros días, ha quedado revestida, como ustedes saben, de tanta manipulación y de tanta falsedad, haciéndonos ver una supuesta realidad que en el fondo es un engaño. Podemos dar un sinfín de ejemplos de noticias falsas, de argumentos falsos, de cómo poco a poco se va apropiando en la mirada del individuo, socialmente hablando, a entender una realidad que es una realidad construida y es una realidad que poco a poco se va manipulando y falseando. Vuelvo a la pregunta: ¿es posible ser veraz, auténtico, congruente? Bueno, a esto también sabemos que hay un momento en donde algunos estudiosos, antropólogos, sociólogos, incluso desde el ámbito de la salud mental, han revisado cómo el ser humano puede llegar a inundarse y sofocarse en medio de la masificación, perdiendo así este reto que hoy queremos reflexionar sobre la veracidad y la autenticidad. ¿Qué es la masificación? Muchos autores lo han descrito sencillamente como la manera en cómo se piensa, se dice y se hace. Y todos terminamos perdiendo ciertos criterios y perdiendo ciertas convicciones, conduciéndonos como los otros se conducen o dejándonos de conducir porque los otros también lo han hecho. Es decir, el parámetro no viene por convicción propia, el parámetro viene en relación a lo que se va estableciendo. Con todo ello, entonces, estamos frente a un grave problema, porque justo allí donde se va tratando de uniformar criterios y convicciones, la veracidad y la autenticidad van quedando ausentes. Por esa razón, la masa se ve perturbado si llega a identificar personas auténticas, porque esa autenticidad se requiere hacer a un lado, no conviene, y por lo tanto hace que ese estado en donde el individuo pierde valores y convicciones, qué importante es tratar de desaparecer esa veracidad o revestirla de una supuesta verdad, aunque sabemos que no es así. Dicho todo esto, cuando el individuo se pierde en la masa, también pierde una cualidad propia y peculiar, que dejamos de ser responsables de nuestro existir.
Y es que dejar de ser responsables de nuestro existir se vuelve algo tan continuo y una justificación muy grande. Sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, justificamos responsabilizarnos. Y asumimos en nuestra postura que lo que hago o dejo de hacer es porque así lo hacen los demás. Lo que hago es resultado de porque otros fueron así conmigo. Lo que no estoy haciendo es porque veo que tampoco los otros se comprometen y al final, si se dan cuenta, una serie tras otra de 1000 justificaciones para eludir esta responsabilidad. ¿Podrá entonces la iglesia ser veraz, como decíamos, auténtica, coherente? ¿Puede la iglesia ser esa búsqueda sin dobleces, sin vacilaciones? ¿Puede la iglesia en suma llegar a ser auténtica? El aprender a ser una iglesia veraz y sin dobleces, como hemos mencionado, mucho está en la base de estar dispuestos a esta llamada de Jesús para seguirle, reconociendo que esta llamada de Jesús implica un compromiso genuino y desde luego una íntima conexión con la verdad del Evangelio. Si no hay este compromiso genuino y esta íntima conexión con la verdad del Evangelio, sería entonces un acto fallido. La historia de la iglesia nos ha hablado y evoca momentos en donde se va perdiendo la veracidad, la coherencia, y se va perdiendo también el objetivo de este evangelio. Pero hemos de leer en la misma historia de la iglesia que Dios levanta a hombres y a mujeres a volver a darle fuerza y credibilidad, no por nosotros mismos, sino en el testimonio propio de Dios, en las vidas nuestras, de que esta verdad es una verdad que transforma, pero que también nos responsabiliza en gran manera. Y esto le vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el versículo 43 al 47 dice: al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde era también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Me pregunto, ¿podrá decir esto Jesús de nosotros? Aquí viene la iglesia en quien no hay engaño. Sobre el discípulo Natanael, que es uno de los actores principales de esta porción del Evangelio, poco se habla. Y es que Natanael tiene una riqueza que a nosotros como iglesia nos puede ayudar en esta reflexión y aprendizaje. Número 1, nos describe en esta porción del Evangelio de Juan que Natanael es un discípulo, como se darán cuenta, sin diplomacia.
Él es un individuo que no quiere consideraciones para venderse mejor a los demás. Tampoco es aquel que quiere pretender agradar en las fórmulas y palabras exactas. Es un discípulo o próximo discípulo que invita a Jesús a esa misión, quien se describe como alguien que vive en coincidencia consigo mismo. Y ahí es donde se basa la coherencia, el estar en la relación íntima entre lo que pienso, digo y también lo que hago. Natanael es este discípulo que dice lo que piensa, y tan dice lo que piensa que arroja sin filtro cuando le preguntan, ¿es de Nazaret? A lo que él responde y dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Yo me imagino que por momentos, es una hipótesis, Felipe ha de haber dicho, no digas tal cosa porque no es lo correcto, no es lo moralmente establecido, cállate. Y sin embargo, es el maestro en quien ve Natanael a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael también es aquel que se da tal y como es. Bueno, este es un discípulo del que tal vez poco se habla, pero que es importante que le demos relevancia, al menos en esta visión y propósito, el cual nos está haciendo parte en la enseñanza Jesús en su evangelio. Natanael significa don de Dios. Y entonces, una iglesia veraz es una iglesia llamada Natanael. Porque ser auténticos, ser veraces, no es que brote de nuestra sabiduría, ni de aquellos intentos que puedan revestirse de bondad. No. Esa autenticidad y esa veracidad vienen dadas porque es un don de Dios. Pero necesitamos aprender a ejercitarlo. Nuestro discípulo Natanael nos enseña que la persona así, sin dobleces y veraz, es siempre libre, porque como precisa contundentemente el Evangelio, solo la verdad en Cristo nos hará libres. Por esa razón es donde radica en esa libertad ese don de Dios. Pero también hay que ser bastante conscientes que muchos le tememos a la verdad. Muchos le escabullimos a decir la verdad. Y aquí les comparto cómo este espíritu de Natanael se puede ir de manera opuesta cuando no estamos dispuestos en esta libertad y por miedo a compartirla. La primera, quien teme por la verdad puede ser alguien quien tiene miedo a exponerse a la realidad de su corazón. Nos da miedo, porque algo de lo que nos dicen en el entorno social es que debemos aprender a ser prudentes. ¿No han escuchado eso? Hay que ser prudentes, no puedes decir todo. Y aquí coincido al 50%. Hay que ser prudentes, estoy cercano a ello, pero la iglesia ha caído en un grave error, porque no es lo mismo ser prudentes que pecar de prudencia. Y cuando pecamos de prudencia, entonces cometemos el gravísimo error de ocultar lo que puede ser valioso y significativo. Dos, al mismo tiempo estamos tan ocupados constantemente por eludir la propia verdad. Y entonces queremos sumar tantos filtros y un exceso de prudencia
que terminamos dando la espalda a esa verdad. 3, una persona que huye de la verdad va a estar siempre ajetreada, estresada, justificando que no tiene tiempo para abordar eso que es importante y valioso. El exceso de la prudencia nos lleva también, en el temor por la verdad, a estar más atentos al qué dirán. Es que si lo hago, me van a criticar. Si lo hago, no seré bien aceptado. Y en buena medida buscamos, de alguna u otra forma, tratar de caerle bien a los demás. Y eso nos lleva a un estado de mucha frustración. Porque si haces, te pueden criticar y eso puede herir. Y si no haces, también te critican. Y entonces parece que esto nos va maniatando en nuestro modo de conducirnos y por lo tanto huimos a esa verdad. Natanael nos enseña que no es así, que hay que aprender a vivir sin engaños. Y por esa razón es importante subrayar que el que rehúye la propia verdad necesita, ¿saben?, de mucha energía para ocultarla ante los otros. Y cuando reflexionaba acerca de el rehuir a la verdad en la contradicción de que huir de ella necesitamos de mucha energía, quisiera ponerles un ejemplo que ilustre el cómo muchas ocasiones nos conducimos así. Esta imagen es hacer una analogía. Si alguien ha tenido la experiencia de sumergir un balón en el agua, se recordará que podrá contar con una fuerza necesaria, tal vez en los primeros segundos o minutos, mientras yo tengo ese objeto por debajo del agua. Llámese en una alberca, llámese en el mar, llámese en un lugar. Pero sé que no puedo estar completamente con el balón sumergido. Porque tarde o temprano, las fuerzas de tus brazos y de tus antebrazos empezarán a menguar. Y cuando falte la fuerza necesaria para sumergir, eso que tú estás ocultando saldrá disparado y tal vez te pueda lastimar. Pienso a veces que la iglesia intenta sumergir la verdad para tratar de hablar de un tipo de predicación sin compromiso, sin veracidad, pero eso nos va a durar poco, querida iglesia. Y lo que tanto ocultamos puede convertirse en algo contraproducente. La invitación del Evangelio no es sumergirte ocultando algo, sino es acceder a la verdad, que se origina, al menos en el Nuevo Testamento, de la palabra en griega aletheia. La podemos traducir en su sentido general como desvelación del ser. ¿Esto qué significa? Significa quitar el velo. Y cuando alguien o algo quita el velo, entonces vemos lo auténtico. Esa es la verdad. Y si la verdad nos hace libre, necesitamos dejar que Jesús nos quite ese velo. Que nos quite ese velo de la falsedad. Que nos quite ese velo de la diplomacia, del exceso de prudencia. Que nos quite para que entonces su pueblo pueda emerger lo auténtico, auténtico que solamente es posible a través de un cambio de pensamiento y de actitud que en él podemos encontrar. No es casualidad que uno de los actos de la entrega de Jesucristo, también nos narra el Evangelio, es que en el momento de la cruz, cuando él muere, nos relata que aquel velo que estaba en el templo
se desgarró. Y es que el sacrificio y la entrega de Dios a través de Jesús era propiciar, quitar toda barrera y permitir que aquello favorable para la humanidad pudiera emerger. Pero qué terrible cuando caemos en esta masificación que diluye el Evangelio y oculta esta verdad. Recordemos que solo en el Evangelio de Jesús es donde tenemos la oportunidad para que sea Él quien nos quite el velo, que nos quite la ceguera. Y por lo tanto, el primer paso es que tú y yo estemos dispuestos a esta conversión. Conversión significa cambio de actitud, cambio de perspectiva, un cambio profundo en cada uno de nosotros. El Evangelio de Jesús nos permite llevar a un camino de luz. Y ese camino de luz solo es posible cuando se quita el velo. Y ahí es donde emerge la luz de la autenticidad. Tercero, el Evangelio de Jesús nos libera de nuestras cargas. Por eso Jesús nos recuerda: quien esté cansado, trabajado, quien esté con estos velos que pesan demasiado, vengan a mí, y Él te quiere ofrecer descanso. Pero hay algo más. Seguir en este Evangelio y en esta verdad es un don que solo Dios nos da. Por eso somos una iglesia llamada Natanael. Porque en esta palabra es donde debemos de recordar que necesitamos ser muy auténticos, genuinos, gracias a ese poder de transformación que hace Jesús en nosotros. Por lo tanto, querida iglesia, en medio de la masificación, en este contexto y escenario de un mundo de falsedad que intenta engañar a vivir en la apariencia, se contrapone la veracidad de Jesús que nos libera. Se contrapone frente a ese mundo de inautenticidad. Aparece el Evangelio que permite a esos discípulos llevarlos a una sanidad y al mismo tiempo nos lleve a ser personas auténticas y veraces. Solo así entonces es cuando Jesús volverá a decirnos: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño.